Buenos días a la mesa. Fuera de contexto por la FM 100.9 y estoy solo pero acompañado porque en minutos viene Beto Barría, el conductor original, el original, el Stalin como los termos. Claro, ¿viste? ¿Tenés Stalin? El original. No, pero no es Stalin. Hola, hola Sandro, hola ¿Cómo que audiencia. No? Muy buenas tardes. Stalingrado. Bueno, pero perdonalo porque él tiene Él no va a clase de inglés con ¿Cómo Stanley, se dice? Stanley, ¿no es? Stanley Está. Stanley Cooper. Stalin es como me sonó la Unión Soviética, qué sé yo, ¿de dónde viene Beto? Y les quiero decir que estamos bajo la operación técnica de Rodrigo Poloni, ¿o no? de Rodrigo. Así dice, supongo que sí, dice, dice Rodri. Y también está Juli Quiroz ahí detrás del video, nos pueden ver a través de YouTube. Y ya tengo para decirles que hace un tremendo fresco. Sí. Uno de los lugares más fríos de Argentina, o el lugar más frío de Argentina en el día de hoy. Esa música es de Ganamos Algo. Ah, no, de que estamos en la Unión Soviética. De Stanley. Yo tengo un termo de Stanley. No, medio raro. Me parece que no es original. No si es Stanley, original. No, ojo que hay mucha gente que tiene. Yo no sé si hubo réplicas buenas o que bajó el precio en algún momento. Creo que las dos cosas. Pero el precio sigue siendo caro igual el original. Y no, yo tengo uno lo milagro, uno lindo, con stickers. De ese que se rompe, si el que tiene el coso que se rompe por dentro, ¿no? Ah, el del vidrio. No tengo ese, pero sí, qué garrón era eso, ¿no? Sí, existen todavía. Esos sí son más baratos. Pero a mí no me acuerdo ni cómo. Creo que lo dejé así como cuando te sentás a tomar mate afuera, sí, se rompe. Y Se después, cayó. viste que vos decís, bueno, no importa, después compraré el filtro. Y no pasa, está ahí el termo todavía gris, el del gris de plástico. Desde el 95 Sí, está. ¿está ahí? Si alguien quiere regalarme un coso, Ah, eso es. el que le claro, el que es de el de repuesto de adentro. Es sí. una historia verídica. Yo te voy a regalar. Gracias. Igual tengo otros termos, ¿no? El celestito ese bonito. Lo llené de stickers. Es una historia verídica. Sí, Ah. en mi vida. La historia de mi vida. Ah, bueno, no, sí, me podría pasar. ¿Sabes qué me pasó ayer? ¿Qué? Me puse la campera, me fui de la radio y en el bolsillo tenía... o sea, dije, ay, ¿qué tengo en el bolsillo? Y re contenta porque tenía así como maní, ¿cómo se llama eso? Cuando compras el mix, ¿no? Ah, sí. Y estaba re contenta porque tenía hambre y iba por la calle comiendo eso y después me acordé de mi celular en el mismo bolsillo y lo tiré todo mi mix de frutos secos a la calle. No, eso me pasó ayer cuando iba a mi casa. O sea, la felicidad me duró un instante. Que me di cuenta que los tenía y después ya no los tenía más. Ay, Y muy bueno. me quedó un poquito así, comí los maní que me quedaban. Me representa. ¿Viste? Ya porque Sí, yo sé que sí. vos se te cayó el café el otro día y no quiero que te sientas solo en este mundo. No, sí, respiré hondo y seguí, pero sí. Era justo, qué bueno que me voy a tomar un cafecito. Oh, Se cayó chao. el café. Lo último. Por festejar antes de tiempo, me parece. Ni hablar. Tengo consigna para Ay, hoy. a ver. Que es respecto a lo que decíamos ayer, que hablamos de los datos Sí. y la consigna de hoy para ganar. No sé qué datos. Yo te digo que sí todo, pero no sé de qué hablaron ayer. Hablamos ayer de Vos ya que estaba. de los datos random, ¿no? Ah, la info random. Vos que te dirás tú, Exactamente. ¿sabías qué? ¿Sabías que? No, Sí, sí, mucho de ya leer está. revistas de chico, ¿viste? Sí. Esa, hijitus. Ajá. O anteojitos, ¿era? No. Anteojito. Sí. Genius y todo eso que tiraba un montón de información y no al 2966-5160-51 para participar de la docena de empanadas de Olivia que están en Fagnano 329, cada vez más famosos los chicos, y una docena de empanadas a elección que sorteamos el viernes junto a papitas ñaiki, 1,5 kilos de papitas envasadas y que te las llevan a domicilio. Vi la foto de Pavo.
Con las papás. Lo subió a sus es verdad. ¿Me historias. invitaron? No me Qué grande. convidaron. Ah, ¿Vos podés creer? Igual no pedí nada, que voy a andar mangueando la gente que gana. ¿China tampoco? No. Me Bien. agradeció. Después te respondo a China si estás. Me mandó mensaje re temprano, pero no bien. respondí mensaje Oyentes todavía. del viernes que participaron el viernes y ganaron el viernes. Entonces hay que Sí. participar todos los días. Participen porque la suerte es loca. Ese- Bueno, y vi la foto de Pau en sus historias y agradeció Nuevo Día, todo. Yo no Qué sé si grande. ustedes lo vieron. Qué grande, bien, no. Con las kilo y medio. Re feliz. Qué crack. La consigna de hoy es que envíen al 2966 51 60 51 un dato random. Un dato random que sepas. Por ejemplo, yo ayer dije que la población de San Pablo Sí, es me acuerdo. similar a la cantidad de habitantes que tiene Argentina. ¿No? Como hay algo ahí como que te da la dimensión de la cantidad de población que tiene San Pablo, ¿no? Andá a ¿Lo digo chequearlo, yo? ¿no? No. Puede Ah, ser, chequeala. puede ser. Bueno, pero datos random. Datos random. Ahí lo va a buscar. La cara de Juli ayer no prestó atención, pero hoy sí. Puede ser, Esto lo dijo ayer. Capaz que de otra provincia, igual. Che, y bueno, un dato. No lo desmientas al un dato random que tengas. ¿Dato random? Sí. La cara, En este momento no se me ocurre. ¿no? Te puedo tirar uno de aves así que nada que ver, pero no Bueno, es random, pero específico. es random. Que comen, ¿vos sabés lo que es un poliqueto? No, me mataste. Bueno, es dato random. Las aves que llegan a la planicie intermareal del estuario del río Gallegos, entre las cosas que comen, poliquetos, gusanos de mar. Dato random, que no le sirve a nadie saber. Bueno, mirá, no Dato lo sabía científico. eso. Poliqueto. Chau, ¿Qué poliqueto. ¿Viste? Le podemos decir gusano de mar a la gente ahora. ¿Qué hace, Poli? ¿Qué hace poliqueto? Mirá, no ¿Sabés sabía. qué poliqueto significa? ¿Qué significa? Digo, No. ¿sabés qué significa poliqueto? Perdón, formulo en inglés en la cabeza. ¿Saben qué significa no? No. No, No, tiren, realmente no importa. Es como su dieta es como variada, digamos, No. ¿no? Viene de hay muchos poli, claro, de ahí lo sacaste. Esa parte sí, mucho sí. ketos. ¿Qué son las ketas o ketos? Vos me preguntaste dato random. No tiene yo que te ver con tiro. la dieta keto, ¿no? No. Ah, claro. No. ¿Qué son cetáceos? No, son Crustáceos. gusanos. Ah. Son gusanos. Ah, Pero de mar, no de tierra. ¿Y ¿eso qué? significa? No, poliquetos son muchas patas. Las Ah. ketas son las patitas. Mira vos. ¿Viste? Dato random. ¿Vos me preguntaste? Ketas, Tengo ¿Pero es Ah, un poliquetos montón. o políquetos? Ay, yo siempre dije poliquetos. Poliquetos. Mira vos. Poliquetos es. No creo que sea poliquetos. Me gustó, si ustedes están viendo el stream del Diario Nuevo Día, en el canal de YouTube que se tienen que suscribir, poner me gusta, compartir. Campanita, todo. Exactamente. Recién hizo una imitación de las patitas. Lo está haciendo. Laura lo está haciendo. No me había dado cuenta, ¿eh? Fue muy gráfico y fue muy para terminar de entenderlo, ¿no? Yo me imagino, es un gusano. Dice, Deben ser muchas. sí, Como los 100 pies. es verdad. ¿Qué sería un poliqueto? Mira, no, porque no son de mar. Ah, bien, listo. Dijo de hacer patita de poliqueto porque ya está. Ya pasó el chiste. Bueno, vos también podés Se olvidó, participar. se olvidó. Vos podés participar, es verdad. Y cuenten datos random. Juli, ¿Algún dato? dato que sepas que decís, ¿para qué es esto? No lo sé. Pero yo lo sé. Si alguien me pregunta, me puedo defender en... ¿Y era Sao Paulo tenía la población? ¿Lo buscaste? El estado de San Pablo, más no la ciudad. Ah, ahí está. El estado. El estado. El estado completo, digamos. Claro, que sería la provincia acá, ¿no? Claro. Ahí está. Exacto. Rodri, ¿algún dato random? Operador nuestro. Sí. Lo sabe, ahí te Yo lo me voy a escribir, imagino te lo voy a eso. mandar. Yo no Ya se me me imagino. ocurre, che, me agarraste, pero... ¿Viste? Pero son necesarios Después para en una charla común sacás datos, así que la gente te charla de ascensor. Claro. O alguien tira una, ¿viste? Vos decís, ¿sabías que en tal año? Hoy hay un dato, pero no es random. Que ¿Qué? cumple 31 años el hospital de Río Gallegos. ¿Ah, en Ah, serio? mira. 31 años, sí. Mira qué joven. Sí. Claro, yo nací en el Hospital Viejo, de hecho. Yo, Donde era el centro cultural. yo también. Claro. Ah, mira. Salimos del mismo lugar. Sí, exactamente. Yo no llegué, yo cumplo 31. Mirá, ahí te tiré No llegué. un dato que te va a gustar, Rodri. A ver. A ver.
dato random de Rodri Poloni, nuestro operador. Desde el segundo CD de Metallica, el álbum se llama igual a la segunda canción del disco. Ah, bueno, bien. Ah, bien, Dato random. bien. Igual, bien. O sea, desde el segundo CD de Metallica, el álbum se llama igual que la segunda canción del disco. Ahí está, lo entendí. Ahí va. Ahora Ah. todo el mundo a buscar los discos de Metallica para ver si es verdad. Bien. Que los segundos temas de cada disco es el nombre de que le da el disco. ¿Y un tema de esos tenés? Mirá, bien. Quiere decir, y pues no sé No, por qué vos- no lo ponían como primero. y capaz que viene- Cabalero, Metallica, Cabalera. Sí, capaz que viene de ahí también igual instalaron eso de que a veces, viste que resuelven el título del disco con una canción del disco. Sí. ¿Viste? Como que no saben qué encontrar, entonces, bueno, ya fue. Y este pongámosle. tema va a pegar, dicen. Este Sí. tema, por ejemplo, ¿es nombre de disco? Bien. Bueno, un clásico igual, ¿no? Ninguno de los dos se sabe el nombre del Sí. tema. Ah, Master of Puppets. Ah, muy bien. temazo. Qué temazo. Y bueno, datos random, me sorprendió ese. Bien, muy bueno. Capaz que ellos instalaron esto, de poner el nombre de título a una canción del álbum. También lo promociona más de alguna manera. O Sí, termina es de bastante entenderse. común después se hizo, ¿no? Pero, o sea, están los álbumes que son conceptuales, que es como tengo una idea y todos los temas del disco van a girar en torno a esa idea, aunque no sea literal. Y después está, el disco se llama como este tema que yo supongo que la va a romper. Y capaz que a ellos les funcionó que siempre sea el segundo. Por eso decía, ¿por qué no lo pusieron primero si sabían Sí. que era el nombre del disco? Bueno, Fue el 2. tipo de apertura. Por eso digo, cábala. debe ser cábala, sí, Sí. literal. Así que otro dato random, siento que Laura está repleta de datos, pero no... No, ahora no se me ocurre ninguno. Están atrapados. Sí, están atrapados. Del mundo de la percusión debe haber un montón. Cuento, ¿sabés que alguna vez te dolió la mano con la percusión? ¿Sí me dolieron? Sí, los dedos. Sí. ¿Sí? Sí. Y al principio no tenía técnica. Hay técnica de manos como hay técnica de palillos. La técnica de manos está menos academicista Sí. que Me de imagino. palillo, porque el palillo con la batería hay un montón de estudios más. La de manos es como más de estas últimas décadas. Y al principio me moreteaba toda encima que soy re blanca y sensible, terminaba de tocar y todo eso era violeta. No era tanto el dolor, sino la impresión de ver una chabona que le pasó a la Claro. señora. Se cayó. Claro, y después ya está. Y quedaba Pasa nada. hasta que se te forman callos. Mira, no tengo, es lo que se dice mucho de los percusionistas. En mi caso no tengo callos, sí, esto me quedó como, no sé, gatito. Capaz que- Mano de gatito, ¿viste? Esta parte. Ah. Una vez me trepé a los cositos de la ría, ¿viste? Que el gimnasio Sí. ese del Pirincha Roquel, y sentía que mis manitos, no sé, como que tenían almohadita de más acá. Me sentía Ahí como está. un gatito. Desarrollaste un poder. Tengo un poder gatuno, pero no me sirve para nada porque no me puedo colgar. ¿Entendés? Claro. Pero bueno, no, pero sí, callos no hay. Un colchoncito ahí en la mano. Sí, Para que no extra. duela. Sí, Y de sí, hecho. sí. No, aparte de Y que- después técnica, desarrollar la técnica, no darle solo con la mano, usar el antebrazo, muñeca, brazo, la postura de la espalda, no hay un montón de ahí. Che, pero qué fácil es igual abandonar. Igual yo veo si la mano la tengo morada. Jamás. Abandonaría. Nunca. ¿No? No, más cuando te gusta algo que abandonar, ¿no? No, es verdad. No es opción. Igual la primera instancia de cuando haces algo nuevo, la ventaja de que por ahí te puede doler o algo, es que estás muy motivado. Estás muy motivado y la manija, por más que la dificultad sea mucha, o que tengas muchas cosas que perder, en el sentido de que, no sé, vas, no sé si te ha pasado, vas caminando 3 horas para ir media hora a aprender algo, Ah, sí, totalmente. pero estás recontra motivado, por eso es lo que vas. Es el entusiasmo y el desafío de no me sale ahora, pero en un momento me va a salir. Los ensayos de Percu al principio, como éramos agenda completa todo el mundo, eran los domingos a la mañana. O sea, imagínate qué motivado tenés que estar para juntarte todos los domingos a ensayar. Así igual que íbamos todos éramos veinteañeros muy jóvenes, y un par caían con lentes de sol, porque seguido de la noche anterior, pero estaban en el ensayo el domingo a la mañana. El compromiso. El compromiso, exactamente. Y la motivación.
Bueno, me encantó. Y tengo una canción para arrancar que se llama Departamento Deshabitado de Intoxicados, del disco No es solo rock and roll, del 2003. Dato random lo presentaron en Río Gallegos. ¿En serio? En el gimnasio Rocha. Me acuerdo haber ¿Cuándo? visto en 2003. Ah, mira. En Gimnasio Rocha. Recuerdo haber visto los afiches en 2003, 2004, capaz que el año siguiente, en esa gira, no solo rock and roll. Sí. Y los afiches eran, dato random. A ¿no? ver, dato random. Los afiches eran los 4 integrantes de Intoxicados, que decía Intoxicados no es solo rock and roll. Atrás tenía un planeta y unas, como si fuesen unas cucarachas gigantes. Y eso eran los afiches que se veían en la ciudad de Río Gallegos. Capaz que Laura me ayuda a describirlo mejor. Hoy me gustaría mucho tener ese afiche, gigante. Oh, muy bueno. Eso sí, es como una foto del mundo con hormigas. Sí, hormigas. Hormigas arriba del mundo y sobre todo de Latinoamérica. Que son de la portada igual. Es la ¿no? portada, sí. Es media vintage igual, para Sí, hacer el 2003. el diseño. Muy Sí. bueno. Es como, aprendí a usar Photoshop, mira lo que he creado, ¿no? La cabeza de los integrantes con la cafandra. Sí. O muy Eternauta, no sé. Sí, hay ¿viste que en el Eternauta salen los bichos también? Ah, sí, es que, Habría que ver ahí. hay un concepto ahí del Piti de eso, ¿no? Como ¿Piti Eternauta? de sobrevivir. Sí, hay una cosa ahí, hay algo. Medio espacial igual. Sí. De hecho, entre los interludios que escuchás de las canciones de Intoxicados siempre como es una Cósmico. sí, exactamente. Así que bueno, datos random al 2966 51 60 51 te podés ganar una docena de empanadas Olivia que están en Fagnano 329 y también una docena y media de papas Ñaiki para ver el Fuchibol. Hoy juega Boca a las 9 y juega contra Cruzeiro de visitante. Nosotros... No lo voy a ver, no lo voy a ver. Ah, sí, me Porque encanta que está tranquilísimo. El otro día me retaron que viví el partido, entonces no lo voy a ver hoy. El otro día ayer fue, ¿no? Que me dijeron, no veas, el próximo no lo veas, me dijo Beto. Me voy a hacer caso. Bueno, está bien. Dejá nomás, sí. A las 9:30... No es mi culpa igual si el equipo no juega bien. Me llamó la atención igual que lo vea y fue como que yo siento que Laura miraba para otro lado y Boca hacía un gol. Volvía a mirar y no hacía gol. No es cierto. Nada que ver. Prestaba atención de vuelta al partido. Ah, me estoy recolgando. Miro el partido, gol de Huracán. Bueno, pero 3-2 sí. No voy a ver el de hoy. Pero no va a tener nada que ver conmigo el destino del equipo. Hay algo que aflojó en mí. ¿Qué? No sé, me siento... Porque no voy a ver el partido, qué malo que eso. Bueno, no se preocupen. No sé qué voy a hacer. ¿A qué hora es? 9:30 en la Bombonera. Se puede ver por Telefe y Telefe Online. Okay. Yo que no tengo tele lo voy a ver por ahí. O futbollibre.com.ar. Boca Cruzeiro por la Libertadores. Y este partido local de Boca habíamos perdido 1-0 en Brasil. Y la verdad que merecía nada, no sé, no fue era para un empate o para que lo gane Boca, pero bueno, pasaron cosas. No, si no hacen los goles te lo hacen. Eso le está pasando a Boca, juega bien, pero si no hacen los goles te lo hacen. Y aparte si te hace echar uno, Si también. no hace los Y si te haces echar uno, te hacen con más fácil todavía. Obvio. Así que bueno, hoy a las 9:30, así que a preparar las papitas, a preparar la picadita, mate. No, yo no voy a preparar nada porque no me dejan ver. Se pierden en mis comentarios entusiastas al día siguiente. Es verdad. Pero bueno, se lo pierden. Sí, no lo voy a ver. Voy a ver otra cosa. Revive un Cruzeiro. No, entusiasta que por ahí estuvo divertido el partido y se lo puedo decir. No, sí. Pero bueno, no. Para lo que neutral estaba muy divertido. Yo, de hecho, dije... Tranqui, estamos jugando a la Libertadores. Me quería matar. Pero quería verlo partido tranqui, así como neutrales. Y no No se te pudo. salió. Y vos sabés que estuve viendo la serie que recomendaste ayer. ¿En serio? Departamento Q. Departamento Q. Uy, si está escuchando mi mamá, saluditos, porque con ella la vi. Muy buena. ¿Te muy gustó? buena. Sí. Viste, la puse un poco de fondo y después dije, che, esto lo tengo que ver de vuelta bien.
Claro, Porque tiene mucho diálogo. Tiene mucho diálogo, sí. Vida psicológica también, ¿no? Sí, total. Bueno, el protagonista va a terapia. De Sí. hecho. Bueno, no sé si te estoy spoileando. No, Vida está ahí. Sí, sí. Y de hecho es un poco la intro de eso. Sí que lo que contaron estaba re bien. Muy bien. Así que no, me copó. Departamento Q en Netflix. Película policial de investigaciones, pero una media psicológica. Así que bueno, ahora sí vamos a escuchar Intoxicados con todos estos datos random. Espero que un dato, o si no podés Tiranos tirar un dato, dale. un datito al 2966 51 60 51 y nos dicen por qué quieren participar. Por las papitas, por Está bueno la que docena de digan. empanadas. Sí. Porque por ahí quieren las empanadas y se ganan las papas y al revés. Entonces, Sí, que digan. Pueden decirlo para decirle el plan también, para saber el plan de ustedes. 2966 51 60 51. Participen o veo el partido. Uy, Amenazaba sí. a la audiencia. Hay mucho hincha de río, estoy escuchando. Capaz que quieren. Así que bueno, nos dicen un dato random y participan por la docena de empanadas y las papitas ñequi. Y vamos con así. Vamos a escuchar el tema de apertura. Intoxicados, haciendo Departamento Deshabitado. Cuando llegué, mira lo que encontré. Me fui, cuidaste mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. Sí, me fui, cuidaste mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. Ah, me fui, yo, cuidaste mi casa. Cuando llegué, mira lo que encontré. Necesito verte, es que necesito verte, es que necesito verte. Es que no hay luz, no hay luz, no hay Tanteamos, sin gas no cocinamos, sin luz nos tanteamos, sin gas no cocinamos, si no hay luz nos tanteamos, sin gas no cocinamos, sin luz nos tanteamos, si no hay gas nos cocinamos. Y es que nena, no tengo gas ni luz. Nena, no tengo gas ni luz. Ah, es que nena, no tengo gas, no tengo luz. Ah, sí, nena, no tengo gas, no tengo luz. Verte, es que necesito verte, es que necesito verte, es que no hay luz, no hay luz, no hay luz, no hay luz, no, es que necesito verte, es que necesito verte, es que necesito verte.
es que no hay luz. No hay luz. No, no hay luz. No hay luz. No hay luz. No, no, no. Si desea denunciar un escape o baja presión de gas, aguarde en línea. Muchas gracias. ¿En qué puedo ayudarlo? Hola, si te puedo hacer un pedido, mira, te habla el doctor Álvarez, yo llamo siempre para acá. Te pido una de fugaceta grande con 4 fainá y el vinito de siempre, para acá, para Piedrabuena. ¿Puede ser? ¿Con qué número quiere hablar? ¿Con qué número estoy hablando? Hola, hola. Se ve que se me cortó. Se viene Expo Agencia 2026. La Fundación Agencia de Desarrollo celebra sus 20 años a lo grande. 2 días que concentran todo. Emprendedores y expositores, charlas de liderazgo, emprendedurismo y salud, historias reales de esfuerzo, innovación y crecimiento, energía, movimiento y futuro. Un evento que reúne a quienes hacen, crean y van por más, apostando al desarrollo local, con la presencia especial de Mateo Salvato. Expo Agencia 2026, 5 y 6 de junio. Sumate. La rifa mágica de la Cooperadora del Hospital 2025 se despidió con un inolvidable bingo final y estos son algunos de sus ganadores. Miguel Ángel Salazar de Río Gallegos ganó 20 millones de pesos. Pablo Miburg de Los Antiguos ganó 25 millones de pesos. Gustavo Rodríguez de Puerto Deseado ganó un automóvil Fiat Argo 0 kilómetro. Fabio Mar Prato de Río Gallegos ganó un automóvil Volkswagen Virtus 0 kilómetro. Organizó como siempre Agencia de Rifas Héctor Raúl Barragán. Más de 30 años entregando premios en Santa Cruz. La docencia está juntando firmas en defensa de la educación pública. Necesitamos 28.000 firmas para presentar el proyecto en la Cámara de Diputados. Los resguardos que solo se prolongaron hasta fines de mayo no son la solución real. El proyecto de la docencia, sí. ¿Qué incluye la iniciativa popular docente? 2 maestras por sala en jardín, primero, segundo y tercer grado de primaria. La creación de jardines maternales. Gabinete interdisciplinario en todos los niveles y modalidades. Nuevas salas para reducir la cantidad de alumnos por sección. Con esto se garantiza una educación más personalizada para nuestros estudiantes. Si la educación está primero, el gobernador debe atender el reclamo docente en lugar de ajustar y despedir. Pedile a la seño de tus hijos la planilla y suma tu firma. Todas las personas habilitadas para votar pueden sumarse. Vamos con la iniciativa popular de ADOSAC. Antes de saltar, quiso
Continuamos en Fuera de Contexto por la FM 100.9 en Radio Nuevo Día. Recuerden que nos pueden escuchar a través de la web del Diario Nuevo Día, en nuestro canal de stream en el Diario Nuevo Día en YouTube y también por FM 100.9. Le mandamos un saludo a todos los que nos escuchan en el auto, a los Uber truchos, a los Uber con aplicación, taxistas, remiseros, camioneros y también a todos los que nos escuchan desde la oficina pública, alguna oficina municipal o de la provincia. Les mandamos un saludo grande. Ya se termina, chicos, ya van a salir de trabajo, pero vayan a renovar el mate y mándenle un mensaje a Radio Nuevo Día al 2966 51 60 51. Nos mandan un mensaje y nos dicen qué datito random tenés que compartís en la oficina o que la tirás ahí en un ascensor. Nos decís y nos llegan mensajes, Beto. Hola, ¿cómo estás, Sandro? Gracias por el aguante de estos 30 minutos. Estábamos acá haciendo algún trabajo administrativo, así que aquí estamos al aire contigo. Gracias por el aguante de este primer bloque. Nos dicen, la consigna de hoy es... Contame, porque yo no la alcancé a escuchar. Es datos random. Datos random le pedimos al oyente. Un dato cualquiera que tengas. Yo tiré un par, Laura tiró algunos. Contame, ¿por qué lado fueron? Para que no meta la pata. No, cualquiera. Acá nos llega un mensaje, dato random. 2 puntos. León Gieco estuvo internado en el hospital de Río Gallegos en la gira de Ushuaia a La Quiaca. Ah, mirá, qué buen dato. Volcaron yendo para Río Turbio con un Peugeot negro 504 con Gustavo Santaolalla. Creo que fue en 1981. El Hospital Viejo de la ciudad de Río Gallegos está participando para las docenas de empanadas Olivia y también por el kilo y medio de papitas ñaiqui, papitas envasadas hechas en la ciudad y que te las envían. ¡Qué capo! Se aprendió todo el speech. Está vendiendo papas ñaiqui a morir y también empanadas de Olivia, mi amigo Sandro Díaz. Datos random. Estoy pensando, alguna cosa se me va. Veo muchos oyentes. También los ¿Se prendieron? No me digas. Pueden mandar el oyente. Sí. Nos pueden decir, quiero participar, igual, También. O nos pueden mandar un audio, derecho. Claro, el que se anime, doble chance. Sí, exactamente. Doble chance. Nos tiene un dato. No hace falta que sea conocido, ¿no? Puede ser musical o de lo que sea. Qué bueno este dato que te pasaron recién. Sí. De León Gieco. Lo había leído en algún momento, en algún libro. Ajá. Y me quedó eso dando vueltas. Mirá vos. Y también tengo otro dato random. Que Spinetta, en un libro sobre su historia, donde él cuenta gran parte de sus giras, él dice que en un momento llega a la ciudad de Río Gallegos y dice, el culo del mundo. Y llega en un momento, cuando Río Gallegos era muy chiquito, claro, y era muy alejado, es la ciudad más grande, sí, antes de que termine el continente sudamericano, uh-huh, o americano, y imagínate en los 70, 80. Claro, o sea, claro, era lejísimo, una ciudad así muy chiquita, alejada y muy chiquita. Así que eso decía Spinetta en un libro autobiográfico. Así que nada, otro dato random. Okay, te quiero un dato random malvinero. Sí. Ya que está el hombre de Buenos Días Malvinas acá, que le va a gustar. El monumento a los caídos, aviadores caídos en Malvinas, que está en la costanera de Río Gallegos, tiene un avión Mirage peruano. Es verdad. El avión ese fue el que está ahí, que apunta a nuestras Islas Malvinas, está apuntando. Ese es otro dato random. Sí. La estatua del aviador y el avión están apuntando hacia el este, hacia la dirección del rumbo que tomaban los aviones de combate en la guerra de Malvinas, hacia nuestras Malvinas. Y el avión es peruano porque el Perú fue el único país latinoamericano que le prestó ayuda militar en este caso, y es uno de los aviones que Perú le cedió a Argentina para el combate con los ingleses por Malvinas. Yo no recuerdo si ese avión había entrado en combate.
O me parece que No recuerdo, probablemente. No recuerdo ese dato, pero sé que es peruano y está allí en el monumento a los pilotos caídos. Sí, es verdad, recuerdo Ese es un eso, dato random. Porque hace no mucho ese avión fue el avión que tenemos acá en la costanera de la ciudad de Río Gallegos, fue portada de uno de los diarios más importantes de Perú, justamente contando esta historia, Claro. de cómo la historia... De cómo el Perú ayudó. Sí, y termina hoy siendo parte... Existía algo que se llamaba TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca de todos los países de Sudamérica. El único que cumplió con ese tratado, en este caso fue una ayuda militar, ¿no? Porque estábamos en guerra con Inglaterra. Creo que fueron 10 aviones que viajaron de Perú a Argentina. Y de Argentina hacia el sur. Así que imagínate. Tremendo dato. Ese dato random. Y hay otro dato que nos llega. Sí. Es que esto lo había leído en una biografía ramonera, que dice: los Ramones se llaman así por un apodo que usaba Paul McCartney para estar de incógnito en hoteles. Mirá vos. Que era Ramón, digamos. Ajá. Y me había olvidado que eso pasaba. Y después tengo otro dato random respecto a eso. Es que después cuando ellos logran... en realidad, CJ, si no me equivoco, el guitarrista, va con Joy a ver a Paul McCartney a Nueva York en un estadio grande y lo van a ver, y a ellos les gustaban muchas canciones de los Beatles de Paul McCartney, y de repente medio que Joy se aburre y empieza a tirarle piedras a Paul McCartney y al público. O sea, me encanta porque después arma una banda que se llama de alguna manera, pero bueno, todo muy punky. Pero de hecho eso lo cuenta re pesado con la autobiografía, pero eso lo cuenta en una autobiografía. Johnny, lo cuenta él en su propia autobiografía. Dice: no, fuimos y tiramos piedras. Estaban aburridos y lo empezaron a tirar cascotes. Bien de punk. Ahí va, está buena esa. Así que bueno, al 2966 51 60 51 nos mandan mensajes. Ahí va, buenísimo. Hay premio, acordate. Te va anotando Sandro. Con la excelente caligrafía que tiene, te va anotando y quedas ahí registrado para el viernes. Hubo tensión. Para nuestro bolillero plástico. Hubo tensión porque pensamos que habíamos perdido nuestros papeles donde anotamos los ganadores, ¿sí? Pero no. Ya volvió a aparecer. Vos sabés que estaba ya hablando con esa persona y me acordé, no guardamos el papel de ayer, lo deben haber tirado, pensaba yo. Pero no, gracias a Dios no sucedió. Ahí va. Vamos a un tema musical. Pero cómo no. Escuchamos. ¿A quién? Si te parece, podemos escuchar. A ver, tenemos de oferta. ¿Tenés oferta? Ah, bueno. Caras en el Parque de Papo. Sí. Dale. ¿Sí? Dale. Ah, buena, de una, buena. Ahí nomás te comencé la oferta. Hay más opciones, pero no, bueno. Los Ramones. También puede ser. ¿Y qué más? Ratones Paranoicos, Sucio Gas. No, Papo, nomás poner a Papo, déjate joder. O Autos Robados, Remedios. Déjalo los autos robados también, para el último, déjalo. Deja nomás. Caras en el Parque, me gusta esta canción porque va como, es media pesadita. Y aparte, si ves Caras en el Parque, qué miedo, ¿no? Sí, sobre todo si es de noche. Sí. Y hay niebla, y ves cara. Ves los ojos brillar. Dale. No hace mucho tiempo hoy, no quiero encontrar los cielos para mí. Caras en el parque, ahora que muy solo estoy, empiezo a sonreír, elevo mis palabras hacia las estrellas. Empiezo a recordar que justamente hoy quiero encontrar alguien a quien amar. Ahora que muy solo estoy, empiezo a sonreír, elevo mis palabras hacia las estrellas.
15:58 minutos, continuamos en Fuera de Contexto y Sandro está como loco, quiere leer noticias, así que lea nomás, lea lo que usted quiera. Leemos noticias de la web del diario Nuevo Día. La concejal Daniela D'Amico impulsa un proyecto para que municipales y jubilados puedan acceder a la refinanciación bancaria. La concejal y presidenta del Consejo Deliberante del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Gallegos, propuso buscar una forma de acuerdo con el Banco Santa Cruz para que se pueda facilitar herramientas de financiación de deuda y acompañamiento económico para los trabajadores municipales. Esto fue presentado por la presidenta del Consejo Deliberante, Daniela D'Amico. Vamos a ver cómo se transita este proyecto, teniendo en cuenta que es parecido a lo que hizo el Ejecutivo Provincial con este acceso a un crédito para personas que tengan un endeudamiento mayor a su sueldo y que sean trabajadores provinciales. Pero por este lado sería para trabajadores municipales y jubilados. Claro. Es un proyecto todavía. Es un proyecto, ok. Tengo data, vos sabés que el domingo en Perito Moreno se sucedió una explosión que afectó a un montón de viviendas. Está como nota número 1 porque esta mañana el intendente de la localidad de Perito Moreno, Matías Trepo, junto con la ministra o secretaria general de Gobierno, Soledad Boggio, y la titular de Protección Civil de la provincia de Santa Cruz, brindaron una conferencia de prensa en la cual dieron a conocer todas las acciones que se están llevando a cabo luego de esta tremenda tragedia que sacudió a Perito Moreno. Y, entre otras cosas, el jefe comunal explicó que las primeras hipótesis dan cuenta de una acumulación de gas en el domicilio que sufrió este tremendo siniestro, acumulación del gas en garrafa, lo que habría provocado la explosión, aunque todavía no se terminó de confirmar a través de los peritos de bomberos esta situación, porque hay que continuar con los estudios para determinar fehacientemente las causas que generaron la explosión y que afectó al menos a 38 viviendas alrededor del lugar donde sucedió la explosión. También se informó acerca de la salud de 2 niños que fueron derivados al hospital pediátrico Garrahan debido a las graves heridas que han sufrido y que fueron en horas del mediodía de este martes evacuados desde el aeropuerto Comodoro de Rivadavia, entiendo, hacia Capital Federal, donde iban a recibir un tratamiento por la complejidad de las heridas que han sufrido. Bueno, esa es una de las noticias que está de cabecera en nuestro portal de noticias y bueno, que tiene que ver con esta desgraciada situación que se sucedió el domingo por la noche. Qué importante cuando ves estas noticias que derivados y van al hospital Garrahan, ahí te das cuenta de la importancia de que exista el Garrahan, ¿no? Sí, ¿Se claro. acuerdan que también estuvo en peligro de que lo cierren, que cierren las carreras de residencia? ¿Se acuerdan que había un escándalo con el tema de los médicos residentes que van a hacer las prácticas profesionalizantes allí, que también querían hacer recortes sobre la labor que los facultativos médicos realizan en ese centro de salud, ¿no? Una cuestión que hoy se replica y a nivel universidades de todo el país. Habrá marcha a las 5 de la tarde, recordá que hay marcha de trabajadores universitarios, de profesores, de docentes y no docentes que van a manifestarse a lo largo y ancho del país sobre el recorte que ayer leí una nota que creo que subió Julia ayer antes de que termine su turno y que tenía que ver con los recortes que efectuó no solo en la cuestión universitaria, que es una ley y que la está asolayando el gobierno nacional, sino también en otros ámbitos y que llegaba a los 75.000 millones de pesos, de pesos. Así que ten en cuenta el tremendo y brutal recorte que están practicando, ¿no? No solo con la universidad pública, sino con distintos sectores.
Ahí es importante, ¿no? De mencionarlo, cómo también te puede afectar positivamente que exista un hospital Garrahan, y cómo te puede afectar negativamente que no exista. Si bien uno se ve como que está alejado, ¿no? Sí. Que dice, ¿para qué? ¿No? Que uno podría llegar a pensar, ¿por qué sería necesario? Bueno, en este caso es muy necesario. Perfecto. Tengo una última y tiene que ver con el Mundial 2026. Diario Nuevo Día va a lanzar sorteo mundialista con camisetas, pelotas y figuritas. Quédense atentos porque ya creo que entre mañana y pasado empezamos con las consignas y va a haber sorteos de camisetas para todas las edades, la celeste y blanca. También pelotas de fútbol y figuritas para que vaya llenando el álbum. Todo con consigna. Contestar las consignas y va a haber sorteos. Sorteos de Nuevo Día para el Mundial de ahora y hasta que comience el Mundial. Creo que va a ser una vez por semana. La implementación va a ser así. Así que muy atentos estén a la radio. Atentos los oyentes. Atentos porque pueden salir preguntas random en todos los programas, ¿sí? Así que atentos. Al 2966-516051. Hoy tenemos consigna, datos random nos dicen y te quedas atento para recibir la docena de empanadas o el kilo y medio de papitas ñaiki. Tengo un dato random futbolero de la ciudad de Río Gallegos. No recuerdo en qué año, pero lo fui a ver el partido. Boca Juniors, la tercera de Boca Juniors, vino a jugar a Río Gallegos. Uno de los integrantes de esa tercera que llegó acá era Rodolfo Arrúa Barrena, que luego fue campeón con Bianchi, que luego fue técnico de Boca, y varios etcétera más, que creo que jugó en la selección argentina también, Rodolfo Arrúa Barrena. En la época de Bielsa. Sí, señor, y gracias, Juli. Y bueno, estuvo acá en Río Gallegos. Jugó contra una selección de jugadores de nuestra ciudad, que eran mucho más grandes que los pibes, obviamente, y se cagaron bien a patadas. No recuerdo el resultado, pero Boca ganó, en las patadas ganó Boca, olvídate. Tengo otro dato random Sí. relacionado con el tuyo. Yo tengo dos amigos. Uno es actualmente coordinador de un club del fútbol, de un club local. Ajá. Que es primo de Rodolfo Arroba. No me digas. No, ¿Por qué no lo trae acaso? ¿Por qué no me diga? No me diga. ¿Que pega muchas patadas, decís vos? No, no, primo, ya no primo. juega más, pero antes es primo, sí pegaba. primo. Hizo la Grandi Lolo una vez, hizo 2 penales en el mismo partido. No me digas, Sí. no me digas. Pero no lo voy a quemar. hasta No lo quemé. Yo el que vi, mira, Sí. a Miguel Russo, lo vi en el Chaltén. Mirá. Mirá vos, Lo vi en el mirá Chaltén, vos. lo crucé y dije, mirá, dice lo del Russo, yo ya Ahí estaba nomás, lejos. ahí nomás foto, no lo alcanzaste. Pero pero Ah. él igual estaba muy tranquilo, era como que no quería, como No que- daba para ir a hincharle, pedirle una foto o algo. estaba muy Tengo un tranquilo. dato random que podría ser de una sección que se llame Elijo Creer. Sí, a ver. En el 94, ¿quién jugó la final del Mundial? ¿Te acordás, Beto? Brasil. Sí. Brasil jugó con... Puta madre. La del 90 fue de coso. Argentina-Alemania. Sí. ¿Y en el 94? 94 Estados Unidos. Ujú. Brasil con... No recuerdo. Italia. Italia. Sí. ¿Hubo penales? Recordemos este dato. ¿Fue el feo mundial de los penales? La Sí. final por penales fue. Sí. Sí. Roberto Baggio creo que erra el penal. Sí. En 2002, Italia, 12 años después, en el 2006, se corona campeón del mundo. Sí. En el 2002, Alemania pierde la final contra Brasil. Sí. En el 2014, 12 años después, se corona campeón. En 2006, Francia pierde la final. Sí. Y en Dos. 2000 contra Italia. Bien. Y en 2018, 12 años después. 12 años después, La puta madre. sale campeón del mundo. Y en el 2014, ¿quién perdió la final? Argentina. Y 12 años después la va a volver a ganar, carajo. Ahí está. Muy linda, muy La linda. perdimos con Alemania. Estoy creyendo, Exacto. Claro. Perdimos con Alemania en Brasil. 12 Gol de años gol, después, sí. estamos acá. Estoy creyendo. 2026 Estamos son 12 defendiéndola, años. defendiéndola encima. No sé, yo ya estoy re loco. Ayer ya se conocieron los primeros 55. Están haciendo algunos periodistas deportivos de Capital Federal
futurología, están descartando jugadores, viste, como quien saca así de una bolsa y tira para otro lado. Hay que ver qué decide Scaloni, porque este es número puesto. Escuché a cada uno esta mañana, me enfermaron y lo puse en silencio el tele. Me enfermaron la cabeza. Parecen periodistas de espectáculo esos muchachos ya. Llegan más mensajes con datos random diga. al 2966-5160-51. Tiren. Pero lo dejamos para después de la entrevista. Bueno, dale, porque ya llegó nuestro entrevistado. ¿Lo estábamos esperando o por teléfono venimos? Ah, ok, venimos por teléfono. Ya mismo directamente vamos a charlar, porque hoy cumple aniversario el hospital de el ex hospital, se llamaba Hospital Distrital en principio, luego se llamó Hospital Regional de Río Gallegos, y tenemos en línea para hoy a Néstor Fabián Ruiz. Él es enfermero del Hospital Regional de Río Gallegos, y para charlar del aniversario y del Día de la Enfermería, que fue ayer, ¿no? Si mal no recuerdo. Hoy es el Día de la Enfermería, el Día Mundial de la Enfermería. Así que lo saludamos a Néstor. Primero, feliz día, Néstor, y gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Sandro y Beto, te saludamos. Hola, muchas gracias por el feliz día del enfermero. El Día Internacional de la Enfermería, por el fallecimiento de Floris Nightingale, una de las primeras enfermeras. Y bueno, yo estoy trabajando en el hospital regional desde el año 98. Desde el 98. 2 o 3 años después de que se realice su inauguración. Igual tuve a mi vieja. Sí. Ella sí estaba como administrativa ahí en el hospital. Ella sí estaba en el hospital viejo, que era distrital, el que estaba a la entrada por Ramón y Cajal, sí. por la San Martín. Sí. Y ahora está por José Ingenieros. Claro, ahora está por José Ingenieros, sí. Recién recordábamos, antes de hablar contigo, Néstor, que yo nací ahí en el Hospital Viejo, y también mi colega Sandro también nació ahí en el Hospital Viejo antes de la inauguración del nuevo hospital. Nos decías desde el 98 que trabajás allí. Sí, del año 98 yo ingresé como camillero. Sí. Después estudié. Sí. Y en el 2010 me recibí como enfermero universitario. Okay. Por las cosas de la vida, nos fuimos reconocidos como enfermeros universitarios con el nuevo convenio sectorial de salud. Ajá. Porque yo le dije, tuve la oportunidad de charlar cuando se salió el nuevo convenio sectorial de salud. Con el ministro de Trabajo que estaba en ese tiempo, Lalo Camino. Sí. Y ellos habían sacado, conjunto con los gremios, la nueva convenio sectorial de salud, pero los enfermeros, o sea, la gente que está universitaria de 3 años no eran reconocidos como profesionales. Ajá, claro. Y nosotros en la ley 1795, la ley vieja, éramos reconocidos como profesionales. Claro. Los que teníamos más de 3 años universitarios. Sí. Después no. Yo le decía, eso no puede ser, porque mi título dice que soy profesional universitario. O sea, claro. Ahí también hay contradicciones, porque para ser profesional dice que tenés que tener un título universitario, y el técnico dice que tenés que tener título no universitario. Claro. Nosotros realizamos técnicas profesionales, o sea. Y también las técnicas que realizamos nosotros como enfermeros de 3 años son todas técnicas profesionales. Las tenemos que sellar, las tenemos que firmar, las tenemos que escribir, y el hospital cobra por eso. Claro. Cobra por las prácticas profesionales. Claro. Después no nos reconocen. O sea, claro. A pesar de que el hospital los reconoce para cobrarlas, pero a nosotros no nos pagan por eso como profesionales. Tenés 20... Sí. Esa es una de las grandes luchas que tuvimos y tenemos siempre. Ok, sí, me imagino. En parte de enfermería. Néstor, 28 años llevas ya ejerciendo la profesión. Y creo que estamos en el 2010, 14 años. Creo. 14, claro, porque antes estuviste en la previa de camillero. En el 2011 pasé como... Pasaste a enfermería. Como enfermero universitario. Claro. Ok, ya queda poco para que te jubiles, ¿no?
No. ¿No? No, porque otras contradicciones más también. No te tomaron la antigüedad. No me diga. Yo ingresé como contrato de modo tributo. Claro. Y como camillero, a los enfermeros se lo tomaba como contrato apenas ingresaban. Claro. Nosotros éramos camilleros y yo estuve 8 años contratado como monotributo, y ese, como van a distintas cajas, eso va a la caja de Nación, ahora yo estoy aportando a caja provincial. Claro, por eso tenés menos antigüedad. Me dice que no me van a reconocer esos 8 años. Mirá vos. O sea, me queda como si me reconocería esos 2 años, me faltarían 2 años, pero igual me faltan 10 años. Todavía te faltan 10. Pasaste toda la pandemia trabajando, supongo. La pandemia, cuando recién ingresó la pandemia, yo estaba trabajando en maternidad y después me cambié para ayudar a mis compañeros a terapia. Estuve 1 año entero trabajando en terapia de adultos y después 2 años trabajando en terapia pediátrica. Sectores muy críticos. Sí, claro. Estamos hablando con Néstor Fabián, que es enfermero del Hospital Regional de la Ciudad de Río Gallegos, que hoy cumple 31 años, y también porque es el Día Mundial del Enfermero. Y en este 12 de mayo, ¿qué tipo de momentos me imagino habrás pasado en la pandemia, ¿no? ¿Te tocó trabajar? ¿Cómo fueron esos 2 años y un poquito más del 2020 y 2021? Y eran unos momentos de mucha presión, mucha tensión, donde se juntaban muchos sentimientos, porque teníamos que atender muchos compañeros, amigos, familiares, y había días que parecían 5 personas por día. Claro. Nosotros en la terapia teníamos todos con respiradores, siempre estaban compañeros, tenían que aislar, se contagiaban y quedábamos con el personal mínimo. Hubo momentos que se contagiaban 17, un montón de enfermeros. Claro. Y había muchos con carpeta médica, y incluso cuando cerró, porque cerró todavía no, la clínica Medisur, porque se contagiaron muchos. Claro. Creo que lo más feo era recibir pacientes que parecieran 5 por día. Y aparte con muchos conocidos. Me imagino que debe ser duro ver a algún conocido en esa situación, ¿no? Sí, que lo tengas que dormir, que lo tengas que intubar, sedar para que se lo pueda intubar y todas esas cosas. Sí. Pero yo creo que ahora la situación está peor. No sé si usted yo siempre lo digo cuando me entrevistan, está aumentando la mortalidad ahora más que en la pandemia, en abuelos, en neonatal y pediátrico, solo porque no se invierte en salud. Ahora a las 5 se va a realizar una marcha por la universidad. Sí. Y sale muchos profesionales ahí. Sí. ¿Cómo están? No se está invirtiendo en eso, o sea, salen los médicos, los enfermeros cobran muy poco, y aparte no se invierten insumos. Todos saben que a nosotros no nos faltan medicamentos, nos faltan gasas, nos falta algodón, todo nos falta. Muchas veces yo he tenido que llevar, porque tuve un problema de salud, en el año 2024, he llevado medicación para pacientes que me ha sobrado a mí, o sea,
tuve un problema de salud mental y tenía que llevar mi trabajo para... esto no puede pasar, o sea, Sí. tengo que buscar gente de afuera para arreglar cosas en el hospital, en mi trabajo, y se invierte 5.000 millones en telemedicina, o sea, tan profesionales porque ya nadie quiere venir a trabajar de que se reciben en otras universidades del país, y acá nadie, porque no le ofrecen un buen sueldo, vienen, realizan guardias por 1, 2, 3 días, una semana, y se van de vuelta a sus provincias. Y porque acá no le ofrecen un buen trabajo, un buen sueldo, o sea, trabajo hay, pero como eso no le ofrecen un buen sueldo. Y cuando llegás acá, tampoco tenés los insumos para darle una atención de calidad al paciente. No tenés medicación. Todos saben lo que pasa con la caja de servicios sociales, que se recortan todo. Llevan pacientes derivados y como se llama y no le dan toda la atención. Acá hay gente que amanece para conseguir un turno y después si consiguen turnos están todos los días de paro. Yo estoy siempre en las protestas, pero trato de no hacer paro para no sobrecargar a mis compañeros, o sea, y de la protesta me van a ver siempre, pero atendiendo a mis mis pacientes en mi lugar de trabajo también me van a ver siempre en horario de 6 a 14, a las 6 de la mañana estoy y a las 14 también estoy. Que hay mucha vocación de servicio en lo que decís y que a veces eso te no solo alcanza con eso, sino que también con con tener insumos, básicamente, ¿no? Me imagino que debe ser una problemática que a veces se les debe quedar grande esa situación a veces, ¿no? Yo cuando trabajé en el hospital, aprendí a tener mucha empatía con la gente, porque el hospital siempre llega gente con bajos recursos, llega mucha gente discapacitada, o sea, que no tiene mucho acceso a la salud. Y por eso hay que tratar de brindarle lo poco que se tiene. O sea, y si no se tiene insumo, por lo menos la atención. La atención, con lo poco que tengamos, se le puede dar. Yo últimamente, el año pasado, fui sancionado por realizar protestas en el Ministerio de Salud. Y, ¿cómo se llama? Por la ministra Ross, ahora que la quieren cambiar por otro directivo. No me gusta dar el nombre, pero ya el de la ministra Rosa lo di. Ella nos sancionó. Y como se llama, conocí muchos compañeros que estaban protestando igual. Y todos denunciaron las falencias que tiene este sistema del nuevo gobierno. Y como se llama, y el poco interés que tienen para solucionar las cosas. O sea, hay soluciones que se pueden realizar solo trabajando, pero también hay que tener un poco de empatía con la gente, porque si el presidente que tenemos ahora no recortan todo, aparte no actualiza nada, los impuestos que nosotros pagamos nunca los han sacado y todos los días aumenta. El impuesto al IVA y a las ganancias, eso no lo sacan. O sea, nosotros tenemos que pagar todo, tenemos un montón de impuestos y no vemos la inversión que se están realizando en las universidades, en los discapacitados, que todos los días sacan pensiones a los discapacitados. Yo sé que muchos discapacitados pagan en la caja, por ejemplo, que te reintegra como 3-4 meses después sus
atenciones de psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, de lo que sea, de terapias, con esas pensiones. Porque la caja, a pesar de cubrirte, te reintegra como 3-4 meses después. Pero vos, ¿cómo lo pagas hoy? ¿Cómo lo pagas mañana? Tenés que esperar 3-4 meses. Claro. La pensión te la sacan porque es un ajuste que hace el gobierno, no es una auditoría que hace. No se hizo la auditoría de nada, no se hizo auditoría en discapacidad, no se hizo auditoría en salud, no se hizo auditoría supuestamente que se iba a hacer en universidades. Ellos te recortan nomás, te mandan el ajuste. O sea, dice, hay como 200.000, no sé cuántos fue que sacaron, lesiones dieron de baja de discapacidad. Es mentira, no son discapacitados truchos, como quisieron hacer creer con esa radiografía del perro que mostró Adorni, porque nadie presenta estudios para sacar una pensión de discapacidad. Presenta el certificado de discapacidad, tienes que presentar vos para que te den la pensión de discapacidad. Y cuando te dan el certificado de discapacidad, eso lo hacen varios profesionales, no un solo médico. O sea, sí, claro. Sí. Lo hace un psicólogo, lo hace un médico, lo hace el fonoaudiólogo, según la discapacidad que vos tengas. Uh-huh. O sea, no es que un médico te da un certificado de discapacidad porque quiere truchar una pensión. Todos creemos yo creo que todos sabemos eso. Sí, está más que claro, y también quedó muy claro cómo es la situación de los trabajadores de la salud, en este caso los enfermeros del Hospital Regional de Río Gallegos. Nosotros charlamos contigo para saber justamente acerca de la situación que atraviesan ustedes, desearles un buen día del trabajador de la salud, en este caso del enfermero, el Día Internacional del Enfermero, y mandarles un saludo por el cumpleaños del Hospital Regional de Río Gallegos. Te agradecemos tu tiempo. Sí, también quería agregar una cosa más. Cuando recién se inauguró el hospital, ahí sí era un hospital nivel 8, como decía, porque teníamos todos profesionales. O sea, ahora se han emigrado un montón de profesionales, no quedamos nada. Por eso supongo yo que pusieron lo de la telemedicina, que dijeron que iban a invertir en insumos, en medicamentos, que también gastaron como 9.000 millones y todavía siguen faltando medicamentos. Ahora dicen que van a sacar a la ministra, que van a poner otro directivo del hospital que está... Pero no creo que mejore nada si el gobernador no se pone las pilas, o no le reclama a Milei lo que tiene que reclamarle. O sea, si ellos dicen que están haciendo ajustes, que mande la plata, o sea. Y si no, que no gaste la plata en algo que, una tele que vos no sabés si te va a atender el profesional como vos querés. Claro. No sabemos cómo se va a utilizar esa telemedicina que dicen tanto. O sea, y cómo va a gastar la plata de medicamentos si los medicamentos todavía faltan. O sea, todos saben que hace poco internaron a un paciente, creo que muy conocido, que al papá de un concejal, y no había sábanas, es verdad, no hay sábanas. Sino, ¿cómo se llama? Si no hay sábanas, vos no podés ocupar una cama en el hospital. Si vos no llevas la sábana, el paciente que está en guardia no la puede ocupar. Mirá a lo que tenemos que llegar. Yo me enteré también que, no quiero dar nombre, no quiero decir qué me pasó, pero se internó una paciente en el hospital, no había ni lámparas, se tuvo que salir a comprar lámparas. Todo eso, antes que empiece la pandemia se compraban televisores, sillones, camas, todo nuevo, y ahora no hay ni televisores, o sea. Yo, si entro a un hospital, yo no me puedo llevar el televisor. A mí, ¿cómo se llama? Me registran todo, me averiguan, soy un simple enfermero. A un directivo, vos no le vas a preguntar,
a dónde lleva ese televisor. Todos sabemos más bien quién se lo puede llegar a llevar. Sí. Te agradecemos este contacto, Néstor, y te deseamos un muy feliz día del enfermero. Bueno, muchas gracias. Y gracias a todos los docentes porque me dieron este tiempo para que me escuchen. Perfecto, gracias. Pásenlo muy bien y denle un saludo a sus compañeros de trabajo también. Muchas gracias. Hasta luego. Néstor Fabián Ruiz, enfermero del Hospital Regional de Río Gallegos, pasó por Fuera de Contexto. Digan, ¿martes hoy? Ya estoy reperdido. Martes. 12 de mayo de 2026, a 30 días del inicio del Mundial. 30 días nomás, no falta 30 nada. 30 días, che. Llegan mensajes con respecto a la entrevista. Excelente, Néstor. Así es la realidad de la enfermería. Feliz día, colegas. Qué lindo que están escuchando la radio. Están escuchando la radio. Mensaje de oyente Maru. Sí. Y mandan mensaje también por la consigna. No me digas. Al Anote. 296651. No deja ninguno porque se puede ganar una docena de empanadas de Olivia, pizza y empanadas, o 1,5 kilos de papa de ñaiqui también. Se lo va a estar sorteando el día viernes. Así que vos tenés que quedarte atento a las consignas que vamos dando todos los días. El viernes hacemos el sorteo en el último bloque de este programa. Al 2966-5160-51. Nos dicen, buenas tardes, el dato random, 2 puntos. En 2006 vino la Brujita Verón, jugó en el recreo de la PAP, de la EPP número 63. Saludos, Cristian. Juli, gracias por la devolución del chulengo. Dice. Ahí va, vamos todavía. Qué buen dato. Estuvo jugando con los pibes en el recreo, la Brujita Verón, en la escuela 63. Mirá vos. No sabía eso, che. Qué buen dato. Muy bueno. Buen dato random. Posiblemente. Yo. Ya me acordé. Sí. Yo recuerdo un dato así que vi a Manu Ginóbili. Creo que ya andaban en gira la selección argentina de ¿En el boxing lo básquet. viste? Sí, ya habían ganado la medalla de oro, ¿no? Andaban en el preolímpico, jugaron contra un equipo centroamericano en el Atlético Boxing Club. Tuve la oportunidad de cubrir eso para un diario en el cual trabajaba. Sí. Tremendo espectáculo. Qué impresión, ¿no? Igual yo me acuerdo que yo era... Estuvo Ginóbili, Herman, el Luisfa, ay, ¿cómo es? Se me fue la apellido. Escola, Volkovitsky, recuerdo eso. Recuerdo esos 4 nombres. En principio, y el gimnasio del Atlético Boxing Club estaba completo a reventar. Si estuviste ahí, te debes recordar, Sandro. Estaba a tope. Creo que no sé si pude entrar a ver el partido porque había mucha gente, pero... Abajo, alrededor de la cancha habían puesto estática, publicidad estática. Yo estaba detrás de uno de esos carteles de estática sacando fotos para el diario en el cual trabajaba en ese momento. Y recuerdo haberlos visto muy altos. Sí, gigantes. Muy altos porque yo era chico. Claro, pero te parecían gigantes. Me parecían gigantes. Claro. Así que bueno, ahí pasaba el dato random de Cristian. Che, qué buen dato ese de la Bruja Verón jugando con los pibes en una escuela primaria. Me encantó, me encantó. Buen dato. Sí, la 63. Ahí va. Bueno, pasamos ya a las 4:30 de la tarde, casi se viene el último bloque. Vamos a escuchar un tema musical. Quédate porque se viene tenemos columna hoy de todos los martes. Vos sabés que cada 15 días tenemos la columna No bailarás con Pato Ibarra, así que va a hablar un poco de libros, un poco de música. Y ya está acá en el estudio, así que vamos a compartir un tema musical y venimos con el Pato. Escuchamos Sucio Gas de Ratones Paranoicos. Ahí va. Vacaciones en hotel, toneladas de mugre. Ven acá, dice el astro aquel, alegría en las nubes. Miren ahora.
a las chicas desnudas, respirando el sucio gas. Cuántos días de emoción, las estrellas se apagan. De pronto llega el final, fue una buena jornada. Miren ahora a los chicos desnudos, respirando el sucio gas. Miren ahora a las chicas desnudas, respirando el sucio gas. Vacaciones en hotel, toneladas de mugre. Ven acá, dice el astro aquel, alegría en las nubes. Miren ahora a los chicos desnudos, respirando el sucio gas. El sucio gas. Dame el sucio gas. Dame el sucio gas. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966-433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar.
39 minutos pasaron de las 4 de la tarde y volvimos porque lo prometido es deuda. Está con nosotros Patricio Pato Ibarra de la columna No Bailarás, Música y Libros. Bienvenido, Patricio, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo estás, Beto? Muy bien. ¿Todo bien? Sandro. Todo bien, muy bien. Muy bien. Juli. Bueno, saludos a todo el equipo. Rodri, Vela también. Bueno, te comento más o menos, te pongo al tanto. Dale. Porque vos no estuviste, estabas de licencia médica por esos días. Estuviste jugando ahí. Bueno, hablamos en la columna anterior acerca de Daniel Johnston. Ajá. Es un personaje muy poco conocido dentro de lo que es el ambiente musical así general, Ajá. pero muy reconocido lo que es el ámbito de los músicos. ¿Viste? Y tiene una particularidad que es un músico que estuvo siempre ligado al tema de la insanidad mental. Entonces, a raíz de todos los problemas que tuvo a lo largo de su vida, creó muchos canales alternativos para poder ofrecer su música, desde muy niño. Lo que él hacía en un principio, grababa material en Super 8 y en cassette de cinta abierta, pero con la particularidad de que grababa el disco, el cassette, y una vez que lo terminaba, lo tenía que volver a grabar, porque no tenía cómo duplicar esas copias. Claro. Entonces Ajá. te grababa las canciones, Sí. hacía un disco, y ese disco era único, era sumamente artesanal, te lo regalaba a vos. Claro, y Sandro después hacía otra Sandro le vez. pedía a otro y tocaba todas las mismas canciones en el mismo orden, le hacía la carátula todo y salía otro disco. No me digas. Era un proceso Una sumamente locura. artesanal. Sí. Qué tremendo. Sí, y él se hizo muy conocido ya en una etapa donde ya habían pasado varios años de su aparición, y sin querer prácticamente, él sin quererlo, a través de Kurt Cobain, cantante, guitarrista y compositor fundacional de Nirvana, porque él, uno de sus discos más emblemáticos es Hola, ¿qué estás haciendo? Que aparece una ranita con dos ojitos, y Kurt Cobain salió en una gira, casi toda la gira, usando la misma camiseta con ese dibujito. Entonces ahí empezó la gente como a decir, che, ¿qué onda esto? ¿Quién es esta persona? O sea, Claro, ¿quién ¿viste es? esa influencia que generan las grandes personalidades? Claro. Y tuvo como una especie de revival, pero en ese momento Daniel Johnston estaba internado en una clínica. ¿Qué le pasó al chabón a los 14 años? Se volvió tremendamente sedentario, se alejó de todo el mundo, y eso lo llevó a empezar a acercarse a ciertos personajes un poco borders que le ofrecieron algunos estupefacientes y cuestión de estupefaciente, como decía Andrés Calamano, y terminó muy mal. Ya sabemos que la gente que tiene algún problema de salud mental con este tipo de cosas, con alucinógenos, psicotrópicos y demás, empeora muchísimo su calidad de vida. Entonces terminó recluido en la primera gran internación que tuvo él. A partir de ahí, idas y vueltas de Daniel Johnston constantes a centros de rehabilitación, centros de salud mental, clínicas, y tenía otra condición, que es que no podía estar lejos de su familia. Entonces su familia, una familia típica protestante de los Estados Unidos, muy conservadora, que en un principio lo veían como una especie de cosa maligna, Sí, claro. tuvo que estar cerca de él todo el tiempo y acompañarlo en momentos muy difíciles, en momentos muy jodidos y en momentos donde Daniel Johnston verdaderamente se las mandaba. Sí. Yo les contaba la vez pasada que, volviendo de un show, el padre era piloto de la Segunda Guerra Mundial, entonces sabía pilotear estos aviones pequeños. Venían volando y Daniel Johnston tuvo una epifanía, algo le pasó, se le cruzó un cable ahí, apagó el motor de la nave, sacó las llaves, abrió la ventanilla y tiró las llaves. Y el padre, como sabía pilotear, terminó llevándolo hacia unos árboles, unas copas de árboles, y pudieron aterrizar sanos y salvos. Pero ese tipo de cosas eran bastante frecuentes. De hecho, él tuvo un altercado con el baterista de Sonic Youth, al cual le pegó con un hachazo en la cabeza, literal. Wow. A su manager lo acuchilló. O sea, tenía esos brotes psicóticos que eran ciertos y que no eran producto solamente del consumo indiscriminado de ciertas drogas fuertes o pesadas. Entonces este muchacho, a lo largo de su vida, estuvo todo el tiempo pasándola bastante mal, y
nada, terminó como la mayoría Mal. que van en ese camino, ¿no? Claro. Pero hay grandes canciones, grandes documentos acerca de él, y hay un gran disco, que es un disco que sacaron varios artistas, y artistas sobre todo del mundo del indie, del showgaze, muy amado, por ejemplo, por figuras como David Bowie, Eddie Vedder, Kurt Cobain, Katie No. La verdad que la lista es interminable, pero una de las canciones que yo traje 2 hoy, que son versiones de canciones de él. Traje una que se llama Worried Shoes, que es muy especial, que la canta Katie No, que es de Yes. Y lo que hace acá es realmente bello, así que escuchamos un poquito. I took my lucky break and I broke it in two. Put on my worried shoes, my high worried shoes. Took me so many miles and they never wore out. My worried shoes, my high worried shoes. My high worried shoes. Bueno, esta canción, en este tono, vos escuchás... Qué tranquilidad. Absoluta, Sí. pero la música de Daniel Johnston logra transmitir esas cosas. Son mensajes extremadamente simples, de una mentalidad sumamente compleja, y que transmite esa tranquilidad y esa paz como muy pocos artistas lo han logrado. Y yo creo que ahí radica el fuerte de su enganche con los demás artistas, que muchos tuvieron esa búsqueda infinita en sus carreras, en sus trayectorias, y no lograron consumar ese talento innato que tenía Daniel Johnston. Esta canción, que se llama Worried Shoes, trata sobre la ansiedad y la carga emocional. Usando la metáfora de zapatos pesados, la letra relata cómo el narrador toma sus Lucky Brick, que son un estilo de zapato que se llamaba golpe de suerte, y lo rompe y se pone unos zapatos preocupados, ¿sí? Para caminar kilómetros y kilómetros sin que estos se desgasten. Bueno, ahí hay toda una metáfora, ¿no? Sí. Y más o menos estoy tratando de traducir acá un poquito, sería algo así como: tomé mi golpe de suerte o mis zapatos de suerte y los partí en dos, me puse unos zapatos preocupados y mis zapatos me llevaron tantos kilómetros que nunca se desgastaron. Mis zapatos preocupados, cometí un error y nunca lo olvidé. Hice nudos en los cordones de mis zapatos preocupados y con cada paso que doy me acuerdo de mí. Y mis pies se liberaron de los escombros. No necesité usar mis zapatos preocupados. Entonces supe la diferencia entre preocuparse y sobrecargar. Eso es más o menos lo que canta Daniel Johnston en esta letra, y que Katie No lo interpreta de una manera bellísima. Para los que no conocen, Katie No o Yes es una banda que está siempre allá arriba, que es sumamente potente, muy cerca del electro pop y showgaze, pero así bien arriba, y sorprende mucho con esta versión, que es un tono, una tranquilidad totalmente apacible, tremendo, sí, muy así apacible. que bueno, esa fue la primera de las canciones que elegí, y la segunda es de uno de los músicos de los cuales considero quizás más importantes en cuanto a originalidad y en cuanto a talento para escribir. Compositivamente es sumamente brillante este muchacho. Se llama Tom Waits y hace una canción que se llama King Kong, también de Daniel Johnston. They're shouting down. They thought it was a monster, but it was the king. They came to his island and they brought
picture, but they were surprised by his enormous size. And when he saw the woman, he took her without question, because after all, he was the king, and he loved the woman. He loved the way she looked, and she wouldn't stop screaming, but he loved the woman, and he fought a Tyrannosaurus Rex. Bueno, esto es, ahí comienza un poco la parte musical, pero quizás les recuerda un poquito en ritmo a un programa de televisión argentino. Me suena algo, sí. ¿Recuerdan una de las canciones que usaba Nicolás Repetto en uno de sus programas? Sí. Bueno, tiene ese fondito, sí, porque es una canción con tintes de música tradicional americana. Entonces el boom shaka boom, sí, tiene que ver con eso, está. Que es un estilo que por ahí se lo asocia mucho al folk americano, que era como el boom shaka boom, que es la forma del el sonido o la onomatopeya del rasguido en la música folk americana. Ahí va. Ya me parecía algo, ahí escuchaba. Tiene algunas reminiscencias a algo que tuvimos nosotros, ¿viste? Bueno, esto es más o menos lo que le quería contar de Daniel Johnston. Yo les había recomendado The Devil and Daniel Johnston, el documental que Sandro me dijo que estaba en Netflix, está en un par de plataformas. Ya a partir de la semana que viene ya no vamos a hablar de él directamente, pero sí vamos a poder seguir con este tipo de músicos o este tipo de artistas, mejor dicho, porque él no solamente fue un músico, compositor, sino que fue un gran artista plástico, un gran dibujante, un gran pintor. Hizo álbumes de poesía, hizo muestras en varios países del mundo. Entonces, ese típico artista que necesita muchos canales para poder entregar todo ese material que tiene en mente, cuerpo y alma, ¿no? Bueno, me voy a salir un poquito de la columna y quería participar por las empanadas. Nos vamos a poner serio. Sí, dale. Yo tengo un dato random. A ver, estaba escuchando. Qué genial eso de los datos random. Y quizás te vienen cosas a la mente, ¿viste? Que este dato seguramente te va a interesar mucho a vos y quizás lo sepas. Vos que sos un hombre de meteorología. A ver. ¿Cuál es el peso de una nube? Me dejas pensando. Grillitos para mí. Tirá una cifra, puede ser poco, es mucho, bueno. nada. Aparte, si no lo sabe Beto, digo, ¿quién no sabe? Claro, yo pensé, a ver, ¿cuál es el dato más random que tengo? Y digo, no, vamos a llevar algo acorde a... Me matás. Bueno. Según qué tipo de nube tendría que ser, creo. Debería, en principio... ¿Cuántos tipos de nube tenemos? 11. Más o menos, 9, 11, entre 9 y 11. Sí. Y si es una nube de alta, por ejemplo, si es una nube alta, estamos hablando de 6.000 metros. Tendría que ser mucho más liviana que una que esté muy por una nube que esté, por ejemplo, a 500 metros. La diferencia, no sé cuánto pesan, pero la diferencia tiene que estar dada por eso, por las distintas altitudes que tiene si cada tuvieras una. que compararlas con el peso en animales, ¿te imaginas un animal para comparar el peso de una nube? Sí. ¿Cuál? Un elefante. ¿Uno solo? No, varios. Podrían ser, de acuerdo a cada nube, ¿no? Claro. Bueno, te digo, el valor aproximado del peso de una nube es de 100 elefantes, que estamos hablando de 500 a 550 toneladas. Es un montón. Depende de la altura y depende de la densidad. Bueno, ahí va. Más o menos. Por eso digo, si era un cumulonimbus tiene que ser más pesado. Más todavía. Sí, llegan hasta 550 toneladas. Ahí va. Entonces se cae una nube, estamos al horno. No se cae, generalmente lo que cae, granizo, nieve o tormenta eléctrica. Se desmembra, digamos, de alguna manera. Se te cae en pedacitos en realidad. Mira vos. Ahí va. Pero bueno, el dato ese. Me dejaste pensando porque nunca... a ver, en la labor que hacía yo nunca calculábamos el peso, sino la cantidad que había. Claro. Porque se te pueden caer... Cantidad de manadas. Claro, muy bueno, manada. muy bueno, me gustó. Muy bueno.
Me Y gustó. anotalo. Me gustó. Ya está participando. Ya está participando, Pato, al 2966 51 Está muy 60 buena. 51. Che, si el mensaje vale doble, venir acá y contarlo vale Vale triple, vale 3. Bueno. Vale Es verdad. Sí, ¿qué te iba a decir? Qué buen dato. Pedacito de elefante, me gustó la banda esa. Sí, También sí. podría Es ser. es una banda indie. Sí, de la que trae cada amigo. Hay una banda que tiene un nombre que me encanta, que es un dúo de música electrónica, son contame. chilenos. Contame. Yo creo que es uno de los mejores nombres que escuché. Se Me da llama miedo. El sueño de la casa propia. Vale. Es buena. Es muy bueno. El otro día No, tiré no el había Lomo sonado, Virgen che. y se rió como 3 días Estábamos hablando de otra cosa, pero... El Lomo Virgen Pan Rock. Claro, sí. Sí, Lomo Virgen. Ahí va. Bueno, Che, qué buen dato el de la nube. el Me de las encantó, me 9, encantó, genial. Me encantó. Bueno, vamos a hablar ahora, como para cerrar. Sí. Ya vine, obviamente los estaba escuchando. Sí. Y quería hablar un poquito de o hacer alguna relación con el día que estamos viviendo, ¿no? Por un lado tenemos la marcha en defensa de los presupuestos para las universidades públicas, tenemos el aniversario del hospital, el hospital regional, pero lo que fue el hospital distrital también, el día del enfermero. Y bueno, y al día del enfermero lo asocio con el tema de la locura, con el tema de lo que veníamos hablando, de la insanidad y demás, y me acordé de una etapa de Charly García. Ah, sí. ¿Cómo no? Sí. Y una banda que tuvo Charly García entre el año 1990 y entre los años 1990 y 1992 se llamó justamente Los Enfermeros. Sí, Los Enfermeros. Y que tiene una connotación muy particular porque Charly García en ese momento estaba atravesando una de las tantas crisis que tuvo y se tuvo que internar. Y él tenía un recital en Ferro. Y una de las pocas cosas o posibilidades que tenía de estar cerca de su banda era que su banda estuviese internada con él. No me digas. Entonces, ¿qué hicieron? Mirá que les voy a contar quiénes fueron primero. Estaba el Negro García López, Carlos García López, el Zorrito Bonquintiero, Fernando Zamalea, Fernando Lupano e Hilda Lizarazu. Todos ellos dijeron, tenemos que estar cerca de Charly para ensayar, para ponernos de acuerdo con todo esto. Bueno, armamos la banda Los Enfermeros y se fueron a internar todos y consiguieron, obviamente por venida de Charly y la calidad de músicos que tenía, les consiguieron una habitación gigante donde estaban todos internados en la misma habitación. Y ahí pudieron armar todo lo que fue la secuencia del show para Ferro, que fue el debut de esta banda en el año 92. Fue tremendo dato random. Muy Ese bueno. es tremendo datazo. Dos en una. Dos docenas de paradas, por lo menos. Por lo menos. Tremendo dato random. Ese muy buena de Bondiola y una de... claro, sí, hay que elegir las mejores. Sí, Olvídate. Bueno, che, y me genial. despido con una canción que se llama Yo no quiero volverme tan loco, de Charly García. Ahí va. Se despide Pato Ibarra con su columna No Bailarás, con 2 tremendos datos random. Y nos vemos como pronto. siempre, muy agradecidos, nos estamos viendo prontamente. Y ojalá que mañana la gente vaya a Pueblo Chico, participe de cada acción cuenta. ¿sí? Ahí va. Chao, gente, nos vemos pronto. Gracias, Pato. Muchas gracias por todo, que tengan buenas tardes. Saludamos a Rodri Poloni, ¿qué? ¿Nos vamos? Sí, nos estamos yendo, por eso lo estoy saludando a Rodri Poloni en los controles. Quédate porque se viene Javier Cebeso, lo saludo a Julián Quiroga en el streaming también. Gracias, Sandro, por el aguante de la primera media hora. Gracias, Pela, también por ese aguante de media horita al aire. En Fuera de Contexto nos reencontramos mañana, 3 de la tarde. Esto fue todo por hoy. Chau. Chau. Que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón. Escucho un tango y un rock y presiento que soy yo. Quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas gastadas.
banda de sonido de tus asados, de tus mates y de tu vida.